Bueno, tendríamos que empezar por la realidad del ovni, un asunto que tiene que ver con la humanidad desde hace muchas generaciones, por lo tanto no es algo nuevo. Pero lo que sí es nuevo es la visión que en este momento es necesario darle a lo que ha sido simplemente un fenómeno. Ya no podemos quedarnos en el platillo volador. ¿Ya? Tenemos que hablar del conocimiento que han traído aquí inteligencias de otros mundos desde hace miles de años en diferentes civilizaciones y culturas como mayas, hopi, inca y otras más, que hablan de un dios. Entonces ya tengo que hacer otra separación. No tiene nada que ver con religiones. Es que estos mensajeros de otros planetas han hablado de Dios al hombre de la Tierra, pero no hablan de un Dios que tenga que ver con una ideología en particular o con un templo, sino con un Dios del tamaño del universo que el hombre de la Tierra, en el momento en el que logre conocer y sentir, se van a dar los grandes cambios intelectuales y espirituales que mucha gente está buscando. ¿Y cómo logra conocerlo? ¿Cómo logra conectarse con ese Dios universal que estás señalando tú? ¿A través de qué camino? Bueno, a través del camino del, siendo que son varios ítems, del conocimiento que estos hombres han dejado. Tendríamos que decir entonces que esto no es un asunto de creencias. ¿Ya? Las creencias están más arraigadas a un conocimiento que no se aplica o que no se entiende, pero que se tiene, entre comillas, fe en él. No, aquí hablamos es de un conocimiento muy profundo. Hablamos entonces de una investigación muy exhaustiva y dedicada. Hablamos de una comprobación lógica del conocimiento adquirido y eso anula la creencia, eso desarraiga el fanatismo y las personas logran conocer que Dios no puede estar en una casa, en un templo o se puede adorar de una u otra forma, sino que está en el árbol, que está en el pajarillo, que está en la tierra, en el mar, en el río, en el viento y en el corazón humano y en todas las leyes que sostienen la vida y la creación. Y ese ha sido el mensaje central de estos hombres de las estrellas, digámoslo así, y es en sí el mensaje para la humanidad que tanto lo busca por fuera, pero que ahora lo debe encontrar por dentro. En una sociedad tan individualista, donde lo colectivo y donde estos temas muchas veces son mirados con escepticismo, ¿cómo conectas tú con tu audiencia para explicarle o darle una razón efectivamente a que esto es o puede ser una realidad? Bueno, digamos que frente al escepticismo muy común y con el cual pues he tenido como reto en todo este recorrido suramericano que estoy haciendo enfrentar, las personas piden pruebas. ¿Ya? Pruébeme que los extraterrestres existen. Un ejemplo es muy típico que yo escuche eso y que me pidan eso. Yo no recorro el mundo probándole a la gente que los extraterrestres existen. Pero sí tengo unas pruebas que no son las típicas materiales a las que la ciencia nos acostumbró, que es ver para creer. Entonces la ciencia nos acostumbró a unas pruebas tangibles por los sentidos y si no es así es totalmente inválido porque recurrimos a una creencia. No, hay pruebas que no son de esa categoría. Eh, yo diría que exigen un nivel incluso mayor de inteligencia en las personas. Son pruebas intelectivas, Ujú. son pruebas de conocimiento. Es que hay conocimientos que son extraterrestres y esa es la gran prueba de que han estado aquí. Incluso siendo unas muy buenas como las construcciones de Sacsayhuamán en Perú, de Ollantaytambo, de la misma isla de Pascua aquí en Chile. Pero siendo eso muy maravilloso, están los conocimientos de las profecías, están los conocimientos de revelaciones de contactos extraterrestres con lo que llamamos ángeles desde las religiones, pero que son estos hombres. Y encontramos que esa sabiduría no la hizo ningún hombre, sí, y que tiene un cumplimiento preciso y es un conocimiento espiritual. Cuando las personas analizan, comparan lógicamente estos argumentos, se dan cuenta de que estas también son pruebas y que se convierten en una verdad irrefutable, no para los creyentes y fanáticos, sino para los comprobadores, los intelectuales y los espirituales que están buscando respuestas. Estamos conversando con Gabriel Cardona, estamos hablando con un investigador, conferencista, educador, estamos hablando de la verdad de Dios, de la realidad del ovni, de la supervivencia eterna, que se titula tu conferencia, la que vas a dar en Viña del Mar, y ya vamos a hablar de ello. Y la otra consulta, ¿por qué es una conferencia taller? ¿Por qué hablamos de taller? ¿Se hacen ejercicios? ¿Cómo realizas esa parte? Ah, esa es una pregunta maravillosa. Lo que pasa es que en la conferencia la tengo diseñada para entregar un bloque de información que permita no solo llenar muchos vacíos a preguntas espirituales que la gente se hace, sino seguramente generar otras inquietudes.
para eso está el taller. En el taller entonces dedico un espacio para poder dialogar con la gente, para que me expresen sus preguntas y podamos compartir y acercarnos a esas respuestas. A partir de ese diálogo, entonces yo lo llamo taller porque es el ejercicio y el proceso de interactuar lo que lo vincula con esta mecánica. Entonces tendremos una conferencia el sábado y tendremos un taller al día siguiente que además es la profundización de la conferencia. Ujú. Vuelvo a la pregunta inicial, o esa que te han hecho muchísimas veces. ¿Por qué este mundo no se ha hecho presente en la Tierra? No han hecho un contacto más directo, esta inteligencia de la cual tú hablas y que ha estado visitándonos por miles de años, ¿no? ¿Por qué no se ha producido? O si se ha producido no nos hemos dado cuenta. Bueno, la verdad es que se ha dado desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, tenemos el caso de los indios Hopi que nos cuentan que vivieron antes de América en un territorio llamado Cascara, que es el mismo continente hundido, Lemuria, en el Pacífico, donde convivieron, no es que los visitaban, sino que pleyadinos en este caso, convivieron con ellos, los instruían, les enseñaban, formaron escuelas y hay una historia muy maravillosa en torno a eso. Tenemos el caso de los Uga Mongulala, o sea que hay muchas civilizaciones que compartieron con lo que ellos llamaron dioses del cielo. Ahora, en este tiempo, la gente está esperando que haya algo más que el avistamiento, pero ellos al mismo tiempo están esperando que aquí haya algo más que el fenómeno o el deseo de la gente de verlos. Están esperando que haya un cambio en la mentalidad humana, que se utilicen los conocimientos de la ley que ellos han impartido desde hace tanto tiempo y que finalmente se entiendan los mensajes que han entregado para que el hombre se transforme en ese nuevo hombre que aquí tiene que nacer. Dentro de esa condición, los contactos y la convivencia con ellos va a restaurarse. ¿Qué pretendes qué te gustaría que ocurra o qué ocurre en tus conferencias? ¿Cómo es el comienzo y cómo es el final? ¿Cómo transcurre el relato de tu audiencia? Sucede, Rodolfo, que las personas que asisten a esta conferencia son personas que están cansadas de buscar en las fuentes oficiales de información académicas o espirituales que ofrece el mundo y no encontrar respuestas a sus inquietudes. Por lo tanto, tienen en común todos que están en una búsqueda. ¿Ya? En una búsqueda de respuestas que no tengan que ver con la creencia, sino con la comprobación lógica. Y cuando eso sucede, pues me encuentro con la maravilla de poder explicar todo este resultado de esta investigación que he hecho por alrededor de 15 años y encontrar en el público una recepción muy positiva porque efectivamente hace parte de lo que estaban necesitando para encontrar esas respuestas. Entonces, en ese sentido, la conferencia transcurre en una entrega de información con documentación amplia a nivel audiovisual y a nivel de documentos en sí, y con documentación profética que nos permite entender cómo operan las profecías y que no es esa gran catástrofe que se va a acabar el mundo, sino un plan de supervivencia, por eso se llama así la conferencia, que solamente aquellos que logren comprenderlo pues podrán ejecutar. Y dentro de esa condición se da el taller igualmente. Correcto. Aprovecho de saludar a Blanca Cárdenas, que nos está siguiendo. Hola a todos, nos dice. Nos saludan desde Ituango, Antioquia, en Colombia. Diego Alexander Palacio. Javier Lúa, buenas tardes. Paola Andrea Arce también se une a través del Facebook Live. Genial, nos dice. Nos están siguiendo, nos están escuchando. Quienes van, dices tú, están buscando alguna respuesta. Respuestas de vida, respuestas a lo que está ocurriendo en el mundo. Bueno, tú sabes lo que ha ocurrido en Chile. Aquí ha habido un proceso de estallido social muy profundo, ¿no? Con una serie de reivindicaciones, pero también con una serie de preguntas como sociedad que uno está buscando. O sea, todo esto se une muchas veces en una palabra distinta, una búsqueda distinta. Así es. En la que hiciste en Quillón, ¿qué te pasó? ¿Cómo la viviste? Ya estando primera vez en Chile, ¿era lo que tú esperabas de respuesta de esa audiencia? Rebasó todas las expectativas. El público, y es ahí donde lo compruebo, es que además del de Quillón, es que estuve en Cochabamba, Bolivia, estuve en 7 ciudades de Perú, estuve en 6 ciudades de Ecuador, he estado en varias de Colombia, y hay una constante. Las personas necesitan saber por qué hay tanta injusticia en este sistema e inequidad
y no hay ningún aliciente de respuesta ni en gobiernos, ni en partidos, ni en sistemas económicos o religiosos o militares, sino que todo tiende a una decadencia y un declive, y la gente necesita saber cuáles son las alternativas de conocimiento que deberían tener para poder prepararse ante lo que se ve que es inminente. Pero entonces es una necesidad de espíritu, de corazón, de intelecto, una necesidad del alma, de yo saber que tengo una familia, pero al mismo tiempo mi vecino tiene otra, y los que están allá tienen y niños, ¿y qué va a pasar con todos? Y yo quiero prepararme, necesito saber. Y como hay cosas que no me dicen o que me ocultan, y eso la gente lo sabe, entonces buscan esta línea de conocimiento donde sí, tenemos que decir algunas cosas que por allá afuera no se dicen, pero que son de un poder muy valioso para la gente que está buscando. Y eso nos pasó en Quillón, y estoy seguro que eso nos va a pasar aquí y en todos los lugares que vamos a visitar. Tú me dices que ya llevas 15 años en conferencias, tú eres muy joven además. ¿Cómo conectaste con esta vida o con esta palabra o con esta búsqueda? ¿Cómo llegaste a este proceso? Pues Rodolfo, esa siempre es una pregunta, aunque me la hacen mucho, siempre es para mí muy íntima en cuanto a rememorar el por qué y para qué yo hago esto. Y recuerdo que yo siempre he sentido que hay un vacío que la información que entrega el mundo a nivel de academia no la puede llenar. Un vacío que implica que no estamos solos en el universo, y eso desde niño ha taladrado mi mente y mi corazón, porque nunca pude aceptar que en la inmensidad de la creación el planeta Tierra todo tuviera vida, y que aquí la vida, que la única que hay supuestamente, se mate entre sí, haga guerras, haga caos y vivamos como estamos. No. Dentro de esa condición fui creciendo, y a los 19 años me encontré, sí, con un grupo que estudiaba las profecías no desde un ámbito de religión o creencia, sino desde la ciencia. Y me vinculé a él y empecé a trabajar ya como investigador y luego seriamente como difusor o pregonero de este conocimiento, que es lo que hago actualmente, porque si me fue útil a mí para yo cambiar mi vida, mi pensamiento, entonces le tiene que ser útil a todas las personas que están buscándolo. Correcto. Como estamos saliendo por el Facebook Live y está conectado, ustedes lo han anunciado, voy a saludar a Cristiano Olmedo, muy buena entrevista. Belén Reyes, saludos desde México. Javier Alejandro Lúa, desde Michoacán. Y Esperanza Cordero, que nos está viendo en Bucaramanga en este minuto a través de nuestro Facebook Live. Un saludo a Estamos en todos. vivo, así que darle un saludo a todos. Nos están siguiendo ahí a través del Facebook Live de Radio Énfasis 95.5. Esta es la provincia de Marga Marga. Estamos en la región de Valparaíso. Estamos cercanos a la área metropolitana y, bueno, a media hora de Viña del Mar y de Valparaíso. Tú vas a estar este sábado entonces en Viña del Mar, es el Museo Artequín. Cuéntanos qué vas a abordar en definitiva, cuál es el punto, y para invitar a más personas para que asistan luego de tu presencia aquí en Radio Énfasis, Conexión Marga Marga, ¿qué vas a apuntar ese día? Vamos a abordar todo el asunto extraterrestre desde una perspectiva intelectual y espiritual, más que del fenómeno de cuánto medía la nave, si era larga, si era ancha. No, es que necesitamos ir un paso más allá de la búsqueda dentro de qué significa que hayan extraterrestres en la Tierra. Vamos entonces a abordar una gran investigación de todo lo que es el tema de la profecía como un acontecimiento y revelación para toda la humanidad, que no tiene que ver con la extinción humana ni de la vida ni del planeta, sino con un gran plan de supervivencia que nos permite entender quiénes son los que están detrás de toda la maldad e injusticia que hay aquí, pero al mismo tiempo cuál es la fuerza de espíritu que nos permite salir adelante pese a todo lo que vaya a suceder. Y dentro de esa condición vamos a hablar de Dios, pero no de religión. Vamos a hablar de espíritu, pero no de creencia. Dentro de esa condición es que el conocimiento que trajeron extraterrestres de otros lugares, hombres de otros mundos a este planeta, es que lo vamos a abordar, y con eso es que se va a encontrar la gente que está buscando respuestas y que va a ir a la conferencia. Muy, pero muy interesante. Recordemos que esto es en el Museo Artequín de Viña del Mar, que está en Alcalde Prieto, el Parque Potrerillos 500, Viña del Mar, Valparaíso, en la región. Ese es el lugar exacto. ¿Y ahí va a estar tú a partir de qué hora? A partir de las 3 de la tarde tenemos 2 horas de conferencia de conocimiento para todas las personas que lleguen, y a partir de las 3 de la tarde comienza la conferencia. Perfecto. Muy bien, Gabriel, muchas gracias. Muy interesante tu enfoque, te lo digo desde ya. Me ha tocado, bueno, en la carrera que he llevado me ha tocado entrevistar a muchos
especialistas, he estado con Sixto Pasto, con JJ Benítez, pero tu enfoque me parece súper novedoso, interesante y muy aterrizado en esta búsqueda, y te felicito de verdad. Muchas Creo gracias a que ti. llevas un camino muy interesante en ese enfoque. ¿Ah? Y muchos hacen parte de este camino. Yo solo soy uno de los que muchos que están difundiendo este conocimiento. Y también como niño nuevo que no tiene nada que ver con mi edad, sino con una profecía, hay muchos niños nuevos que es ese hombre que surge de nuevo, que nace de sí mismo, producto de un gran conocimiento y que cambia y se transforma. Muchas personas están naciendo dentro de esa condición en este tiempo. Gabriel Cardona, más conocido como el Niño Nuevo, entonces en el Museo Artequín, aquí en Viña del Mar, mañana, ya saben, además es gratis, ¿no? Es abierta la entrada. Entrada libre, Entrada gratuita, libre. así es. Eso es muy importante, así que ustedes pueden encontrarse con un tema muy interesante o profundizar algo que efectivamente tienen interés de hacerlo. Aquí estamos, muchas gracias, ¿ah? Encantado ustedes, de conocerte muchísimas gracias, y igualmente. muy contento de haberte tenido aquí en el programa. Gracias, Rodolfo.